Muy buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Yo soy Yasmín Aragón Salas, la profesora de Comunicación Razonamiento Verbal. A partir del día de hoy empezaremos a trabajar este curso que corresponde al tema o balotario preuniversitario para la UNSA. De igual modo, también estos temas están enmarcados en otras universidades como la San Marcos, la UNI, la UMS, etc. Muy bien, antes de comenzar a trabajar, tengo que recordarles que siempre trabajaremos en base a dos valores, ¿sí? El valor de la responsabilidad y el valor de la puntualidad. ¿Por qué estos dos valores son importantes? Porque tenemos que ser responsables al momento de trabajar en el día de la sesión dada. No podemos dejar el trabajo para otra fecha, ya que será evaluado y calificado el trabajo del día. Por eso la puntualidad también será indispensable, ya que estos trabajos deberán ser entregados a una hora determinada y resueltos de diferentes formas. Ya sabes, tienes los materiales de trabajo que constan de tu ficha de trabajo que será enviada una o dos fichas por clase. También vas a necesitar tu diccionario o vocabulario, ¿sí? Para trabajar. Y de igual forma vas a necesitar tu cuaderno de trabajo, donde podremos realizar los diferentes esquemas de cada sesión trabajada. Muy bien, estos serán los materiales a utilizar. Y sin más que decir, en esta parte introductoria, demos inicio a nuestra primera sesión vía virtual o trabajando en casa. Bien, como toda sesión, ustedes saben que tenemos que tener un propósito u objetivo, a dónde llegar. Este camino es arduo, lleno de aprendizajes, pero siempre debemos tener un objetivo trazado. Entonces, el objetivo o el propósito para la sesión del día de hoy será conocer y practicar ejercicios sobre relaciones semánticas. Esto quiere decir que ya hemos tocado temas de semántica y signo lingüístico y además vamos a recordar en esta sesión a grandes rasgos en qué consistían estos dos grandes temas que dan inicio o dan apertura a las relaciones semánticas. Nuestro título entonces para el día de hoy será Relaciones semánticas. El título es este porque este a su vez es nuestro tema de trabajo. Estos dos tendrán que ir bien enmarcados en nuestro cuaderno de trabajo para luego adjuntar nuestro organizador gráfico. No lo olvides que tenemos que siempre trabajar a través de un mapa conceptual, un mapa semántico, un cuadro, el que tú prefieras, pero plasmado toda la información para que no se te olvide. Bien, tenemos que recordar entonces, como ya lo hemos mencionado, qué cosa vendría a ser la semántica. Recuerda un poco que la semántica era el estudio de los significados, ¿sí? El estudio de los significados a través de sus unidades mínimas, como son los semas y los sememas. Y existían diferentes clases de estos, como semas comunes y semas diferenciales. Además de esto, tienes que recordar también qué cosa es denotación y connotación que parten a través de los significados, porque la semántica estudia significados. Bien, por otro lado, también tenemos que recordar qué cosa es el signo lingüístico. Acuérdate del padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, que dio inicio a partir de su libro Lingüística General a todos los conceptos básicos acerca de lingüística. Y en estos también mencionan lo que son los significados y a la semántica. También tenemos que ver cuántos tipos de relaciones semánticas tendremos que estudiar. Tenemos que estudiar un aproximado de 11 a 13 tipos de relaciones semánticas. En esta primera sesión estudiaremos un aproximado de 3 a 4 relaciones, pero dejaremos de lado a las dos más importantes, que son la sinonimia y la antonimia, ya que pertenecen a dos balotas diferentes, propias y extensas de esta teoría o área. Bien, entonces, antes de iniciar, recuerda que siempre trabajaremos el vocabulario. Entonces, tenemos el vocabulario número 2, el 1 lo trabajamos en clase. Tenemos que buscar adicional a la explicación que se le dé a cada palabra de nuestro vocabulario, dos
sinónimos más o dos nuevas palabras relacionadas y tenemos que practicarla y aprenderla en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que se realice posteriormente un sondeo. Estaré haciendo una llamada a cualquier alumno durante una fecha determinada para preguntarle este vocabulario. Así que tienes que estar en constante práctica para que tu nivel léxico aumente y crezca. Bien, entonces la primera palabra del día de hoy es adagio. ¿Qué cosa es adagio? Muchas veces en nuestro día a día escuchamos a nuestros padres e incluso a nuestros abuelos a decir varios adagios. Por ejemplo, cuando duermes hasta tarde en esta etapa de cuarentena, muchos nos hemos quedado dormidos, pero un adagio que normalmente nos repite es, por ejemplo, al que amanece o el que levanta temprano será bendecido por Dios, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. Entonces, ¿qué cosa significa la palabra adagio? Adagio será refrán. Refrán. Bien, el término refrán, que tiene otras acepciones y otros significados o sinónimos, que será tu tarea buscarlos. Bien, segunda palabra a estudiar. Tenemos el término o la palabra adusto. Adusto alude a, vamos por un ejemplo, a una persona que quizás sea de un color un poco más oscuro, pero no porque su piel o su raza sea de este tipo, sino porque ha permanecido mucho tiempo a grandes temperaturas o a altas temperaturas. Entonces, si te dijera, mi mejor amigo está adusto por quedarse mucho tiempo en el sol o por no usar bloqueador, querrá decir que adusto tendrá otro significado de quemado. Quemado. Muy bien, tenemos dos palabras. Adusto significa quemado. Bien, nuestra tercera palabra a estudiar es el término afable. Afable. Muchos de nuestros compañeros en el colegio eran compañeros afables, eran compañeros buenos, eran compañeros amables. Entonces, utilizamos este término para determinar o precisar una cualidad de un compañero. Por ejemplo, yo podré decir, supongamos, mi compañera es muy afable conmigo porque me presta su cuaderno para igualarme, o en este caso las fichas de trabajo. Entonces pondremos que afable es amable. Bien, nuestra cuarta palabra es agnóstico. Agnóstico. ¿Qué significa esta palabra agnóstico? Me recuerda mucho a un profesor de la universidad que futuramente seguro ustedes van a conocer. Es un catedrático muy renombrado en la USAG llamado, bueno, le dicen Pato González, ¿no? Este señor es PhD, creo ya, en filosofía. Que yo sepa, ha llegado hasta doctor. Esperemos que ya a su edad haya llegado a PhD. Este señor siempre nos hablaba, o este catedrático, acerca de no creer. Él era agnóstico porque decía que Dios no existe. Bueno, esa era la postura de este catedrático. Todos los profesores universitarios y otros docentes tienen diferentes posturas. Entonces yo podría decir que mi profesor de la universidad, el profesor Pato González, es una persona agnóstica, que no cree. Entonces podemos poner que no cree, cree o descreído. Acuérdate que el término des viene de una raíz griega que va a significar negación, de no creer. Bien, tenemos nuestra quinta palabra que es aletargar. ¿Qué significa aletargar? Aletargar podemos contextualizarlo en un ejemplo quizás negativo. O no vayamos tanto, pero lo vamos a mencionar. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que en la actualidad en nuestro país y en otros países consumen muchos narcóticos, consumen muchas sustancias químicas que dañan su cuerpo. ¿Y cómo dejan su cuerpo adormecido? ¿Cómo dejan su cuerpo aletargado? ¿Cómo entumecido? Entonces, uno de los términos que podríamos utilizar incluso podría ser adormecer. Muy bien. Siguiente palabra. Tenemos el término alinear. Alinear. ¿Qué significa el término alinear?
Alinear viene por decirlo así, como una línea recta, pero no es exactamente su significado. Alinear lo vamos a contextualizar en el siguiente ejemplo. Supongamos, tú quieres ir a la fiesta de un compañero o compañera, sus 15 años. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para asistir? Tendrás que ir a comprarte el vestido o alquilarte el terno y antes de asistir a la fiesta tendrás que arreglarte, tendrás que acicalarte o perfumarte. Entonces, alinear significa arreglar, arreglar o incluso embellecer, ¿sí? Siguiente palabra, anuencia. ¿Qué es el término anuencia? Lo hemos practicado bastante en la época de vacacional de este año, pero anuencia es otra forma de pedir permiso. En vez que tú digas, quiero ir al baño, un permiso, por favor, tú puedes decir, necesito una anuencia para ir al servicio. Entonces, anuencia también va a ser el término permiso. Siguiente palabra, apoteosis. ¿Qué significa el término apoteosis? Hace referencia a un ser muy importante, un ser glorificado, así como Dios. Pero también podría aludir a una persona que ha tenido grandes logros en la vida. Es una persona extraordinaria, es una persona apoteósica. O sea, podemos glorificar a esta persona por sus hazañas, por sus actos o por sus obras. Entonces vamos a poner glorificar. Bien, nos quedan dos palabras. El término arisco. ¿Qué significa arisco? Muchos hemos visto a nuestros pequeños animalitos o mascotas en casa. Y normalmente nuestros padres o las abuelitas dicen, nuestro gato es muy arisco. ¿Qué quiere decir? Que no se deja quizás acariciar con otras personas, que se escapa de las demás personas extrañas. Quiere decir que es un ser huraño. También le podemos determinar este concepto a las personas. Entonces, arisco podrá ser huraño. Siguiente palabra, y la última, tenemos el término atosigar. Es un término que quizás hemos escuchado bastante en las noticias. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en la última parte del año 2019 y a inicios de este año bastante el tema de feminicidios. En estos temas de feminicidios utilizan mucho el término atosigar, que tal persona, mujer, esposa, enamorada, estaba siendo constantemente atosigada por su enamorado o por su esposo, que al final terminó acabando con su vida y dio el acto de feminicidio. Entonces, atosigar también podría ser acosar. Acosar. Muy bien, hemos aprendido entonces 10 palabras nuevas con 10 significados adicionales a esta palabra. Tu tarea es buscar 2 palabras adicionales que también se te ha mencionado en el video, que puedes tomarlo como referencia. Esto tiene que estar plasmado en tu cuaderno después de colocar tu propósito y tu título. A continuación, veremos a grandes rasgos los 2 temas principales y nuestras principales relaciones semánticas para el día de hoy. Muy bien, ahora sí continuaremos recordando conceptos básicos acerca de semántica y signo lingüístico, pero para ello tenemos que estudiar un poquito al padre de la lingüística. En este caso sería Ferdinand de Saussure, pero para entender a Ferdinand de Saussure y todos los conceptos posteriores al área de razonamiento verbal y comunicación, que es competencia lingüística, necesitamos comprender también qué es la gramática y la lingüística. Bien, Ferdinand de Saussure empieza a estudiar y a analizar el tema de lingüística. Siendo él el padre de la lingüística moderna, él nació en Ginebra en los años de 1857. Él habló desde muy joven varios idiomas. Es considerado el padre de la lingüística porque estudió a profundidad varias lenguas que tuvieron como base a las protolenguas y anteriormente también surgieron las lenguas o familias lingüísticas.
Muy bien, él habló idiomas como el francés, el inglés, el alemán y el sánscrito, uno de los idiomas más antiguos e idioma base para cualquier otro idioma. Él, muy joven, publicó su primer libro, apenas a los 21 años, donde empezó a ganar prestigio y fama. También estableció la dicotomía, las famosas dicotomías de lengua y habla, y la dicotomía de significado y significante en el signo lingüístico. ¿Qué quiere decir una dicotomía? Que siempre están unidas, se necesitan entre sí para vivir. Es algo parecido como un tipo de antonimia, que es, por ejemplo, la complementaria. Si existe vida, existe muerte. Una dicotomía de este tipo, que necesitan ambas para existir. No solamente puede existir una separada de la otra. Bien, también tenemos que recordar conceptos de gramática, que es muy importante conocer. Tenemos algunas partes esenciales, como es la fonética. La fonética es el estudio de todos los sonidos reales, no de los sonidos ideales. De los sonidos ideales se encarga la fonología, ¿sí? Los sonidos reales. Tenemos la morfología. La morfología estudia la forma, no la forma de las palabras ni la forma de la oración, sino las formas a través de los morfemas flexivos, tanto lexemas como morfemas propiamente dichos. Tenemos también a la sintaxis. ¿Qué cosa viene a ser la sintaxis? Es el orden que se le da a la oración. Esta estructura básica de sujeto, núcleo y complemento, que toda oración debe estar formada como primera instancia y después vendrán sus complementos adicionales como o complemento directo, complemento indirecto, objeto, objeto circunstancial, etc. También tenemos a la semántica, que es nuestro campo de estudio para esta clase o relacionado a las relaciones semánticas. Muy bien, la semántica estudia todo tipo de significados, estudia en sí el significado. Tenemos a las etimologías. Las etimologías serán de tipo de evolución de las palabras. Acuérdate que la etimología es la base para la creación de las palabras, para el nacimiento de palabras. A partir de la etimología, tanto griegas como latinas, aparecieron los nuevos significados y por ende dan inicio también a la semántica. Bien, hemos visto estos temas a grandes rasgos y que más adelante desarrollaremos a profundidad. ¿Que están relacionadas? Sí, a Ferdinand de Saussure, que nos ha impuesto el signo lingüístico. Y dentro de la lingüística habla de gramática. Y dentro de la gramática menciona a la semántica, que es parte esencial de toda la teoría lingüística y este proceso de significación. ¿Qué quiere decir el signo lingüístico? El signo lingüístico está compuesto, o para que exista el signo lingüístico, debe estar compuesto por dos bases esenciales, que es el significante y el significado. ¿Qué cosa vendrá a ser el significante? El significante, dice que para Ferdinand de Saussure será el sonido más un dibujo. Quiere decir que será un sonido cualquiera que podemos escuchar. En este caso vendrá a ser el habla, más un dibujo. El dibujo va a ser no solamente el dibujo de una flor o de un animalito, no. Será en este caso el dibujo de la escritura, las palabras. Entonces, cuando yo menciono una palabra, por ejemplo, la palabra abarrajar, que es empujar, está cumpliendo la parte de significante, porque es un dibujo que puedo escribir y es abarrajar, que significa empujar, y al mismo tiempo estoy pronunciando la palabra, el término. Entonces cumple siendo el significante sonido más dibujo. Puedes darte cuenta en el término cuoro, que en italiano es corazón. O esta simbología o gráfico del coreano o el japonés, que tiene un dibujo y al mismo tiempo representa o tiene un sonido y tiene lógicamente o representa un significado. Bien, a continuación también nos dice Saussure que está enmarcado el signo lingüístico gracias al significado. ¿Y qué es el significado? En una sola palabra es el concepto que se le da
a este término que viene a ser el significante. El significado será entonces la idea que se le da. En muchas ocasiones, según las variedades lingüísticas, siempre cumple la misma significación para un diferente significado, aunque en algunos casos cambiaría el significante, también el significado. Por ejemplo, en el término cuoro, en italiano, cambia el significante, pero el significado sigue siendo el mismo. ¿Te das cuenta? En el término español será corazón y seguirá significando lo mismo, este órgano que se encuentra dentro del cuerpo humano. Y quizás en quechua, que es sonco, también significa lo mismo, aunque el significante vaya a cambiar. Por eso este término está relacionado a los significados que vendrían a ser la semántica. También hay algo muy importante que debes recordar y, por favor, recordar desde primero de secundaria lo que has trabajado en esta área, porque está muy relacionado a las, valga la redundancia, relaciones semánticas. ¿Qué cosas son? Son las categorías gramaticales. Tenemos varias categorías gramaticales. En su complejo ser podrían agrupar a unas 8 o 9 categorías, dependiendo, ¿sí? Tenemos al sustantivo, al verbo, al adjetivo, al adverbio, al artículo, al pronombre, a la preposición, a la conjunción y a los determinantes. ¿Por qué los menciono ahora? Porque, según Ferdinand de Saussure, estas categorías gramaticales representan palabras, representan significantes, y cada una de estas casi siempre tienen significado. Entonces, para Ferdinand de Saussure, estas categorías gramaticales en su totalidad son significantes, pero no siempre son significados. Quiere decir que todo significado sí o sí debe tener su significante, su palabra, su letra, su forma de escribir. Pero no todo significante va a tener un significado, no necesariamente. Por ejemplo, significante en verbo, el verbo correr, correr. Tengo la palabra correr, es un significante. ¿Cuál es su significado? Fácil, una persona que va de un lugar a otro con una velocidad quizás un poquito mayor a la normal y encuentra un significado. Entonces el verbo sí tiene un significado, igual que el sustantivo, igual que el adjetivo, igual que el adverbio, pero no el artículo, por ejemplo. Tenemos 4 más 5, unos 9 tipos de artículos. De estos 9 tipos de artículos, no tienen significado. Por ejemplo, el artículo, vamos a poner acá el artículo la. La. Tú vienes y me dices, profesora, correr, y yo te digo, creo que mi alumno o alumna quiere correr. De repente se le ha adormecido un pie, así que quiere movilizarse. Yo puedo tratar de descifrar un mensaje. Pero si el alumno o alumna vendría y me dijera, profesora, la, yo le miraría y diría o pensaría, ¿qué cosa me quiere decir? No le entiendo absolutamente nada, porque la no tiene un significado claro, no tiene un significado preciso, como otras categorías gramaticales. Entonces, ¿qué palabras no tienen significado? Los artículos. Tampoco tienen significado las preposiciones, las conjunciones y algunos determinantes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos agrupan este tipo de categorías para ver si tienen significado o no en el tema de semántica. Bien, entonces recordemos ahora lo que es semántica. La semántica sabemos que es el estudio de los significados. Significados en general, pero existe una mínima unidad que ayuda a la semántica a estudiar los significados, y estas serán los semas. Los semas son estas mínimas unidades que se van a dividir en dos grupos, que son los semas comunes y los semas diferenciales. ¿Qué quiere decir? Que todos los semas comunes de un significante o palabra van a tener diferentes significados comunes, pero también van a tener diferentes significados diferenciales, que lo hagan diferente de otro objeto, de otro animal, de otro nombre, de otro significante. Por ejemplo, yo tengo, aquí, tengo la palabra o el significante, vamos a decir, plumón, plumón.
pero sus semas comunes podrían ser que pinta, color rojo, ¿qué más podría ser? Tiene una forma cilíndrica alargada. Si yo solo te menciono que pinta de color rojo y tiene forma cilíndrica alargada, tú podrías sacar un lápiz de color rojo, supongamos. Y me dirías, profesora, ¿está hablando de lápiz? Por sus semas comunes tú podrías confundirte de qué significante se está hablando. ¿Será de plumón o será de lápiz o de color o de un lapicero? Que también en su mayoría tienen esa característica común. Entonces lo que tengo que hacer para diferenciar significados es buscar significados diferenciales o semas diferenciales. ¿Qué lo diferencia? Quizás que este es indeleble y sirve para escribir en una pizarra acrílica, mientras que un color no tiene esas características y no tiene esa utilidad. Entonces busco esas pautas diferentes, esos semas diferenciales para distinguir un significante de otro significante y por ende tener significados diferentes. Bien, por otro lado tenemos al significado. Existen dos tipos de significados que ya lo hemos estudiado, el significado connotativo y el significado denotativo. ¿Y en qué consiste esto? Tú sabes muy bien que cuando hablamos de denotación, hablamos de algo real, verídico, objetivo, algo que en su mayoría no tiene adornos lingüísticos. Por lo contrario, un significado connotativo es el doble sentido al expresarnos. Tiene un significado literal, un significado literario, no literal, literario, con figuras retóricas o figuras literarias o adornos literarios. Por ejemplo, el término burro, el más común, burro. Si tú quieres decirlo objetivamente, le dirás, supongamos, tú tienes en un ambiente un animal que es un burro y dirás, mamá, voy a darle comida al burro. Te estás refiriendo objetivamente al animal que es el burro. Pero si tú te encuentras con tus amigos que han tenido una mala calificación en el curso de razonamiento verbal y tú te has enterado de esa mala calificación y le dices a tus compañeros, ¿sabes qué? Roberto es un burro porque ha obtenido una baja calificación. Entonces, el término objetivo burro que se refería al animal ya no se está refiriendo a quién, a este ser, sino estamos dando una comparación connotativa de alguien que no piensa, no razona o no logra aprender como los demás, que por eso le estamos atribuyendo el término o el significado burro. Eso entonces sería la diferencia entre connotación y denotación. Muy bien, a continuación veremos las cuatro relaciones semánticas a estudiar en la clase de hoy. Muy bien, continuamos explicando las relaciones semánticas. La primera relación semántica que vamos a analizar en esta clase será la paronimia. ¿Qué cosa es la paronimia? Consiste en que dos o más palabras se asemejan en sonido, pero se escriben de forma diferente ligeramente. Por este motivo tendrán diferente significado. Bien, la palabra más estudiada o comúnmente vista sería el término, por ejemplo, callado y callado. ¿Cómo podemos diferenciar que es una paronimia? Dice que se diferencia de la otra palabra ligeramente. Quiere decir que uno de sus fonemas, quiere decir que una de sus letras es diferente. Por ende, le da una pronunciación algo diferente y un significado totalmente diferente. En este término, callado con Y y callado con ella y callado con Y. Vamos a ver. Callado con ella significa de una persona silenciosa que habla muy poco frente a los demás compañeros o frente al público. En cambio, el término callado con Y significa aquel báculo que puede llevar una persona. Por ejemplo, los que hemos visto Noé. Noé siempre caminaba con su callado, ¿no? Como un tipo bastón, un báculo que lo acompañaba en el cual se apoyaba. Bien, también tenemos otro ejemplo, alcalde y alcaide. También subrayaremos aquella letra que la diferencia en sonido y
por ende le dará un significado también diferente. Alcalde y alcaide. ¿Qué es un alcalde? Es una máxima autoridad de un lugar determinado. Por ejemplo, del Cusco el alcalde es tal persona. Alcaide con I a la diferencia vendría a ser el director de un centro penitenciario, o sea, de una cárcel. El director sería aquel que se encarga de mantener el orden en este lugar. Bien, entonces podemos así diferenciar la paronimia. También tenemos a otra relación semántica que vendría a ser la homonimia. La homonimia siempre se ha entendido como el igual en semejanza de significados, en semejanza de palabras. Entonces, o de significantes. Entonces, la homonimia se va a dividir en dos tipos. ¿Cuáles serán estos dos tipos? Será la homografía y la homofonía. Bien sabemos por etimología que homo es igual y grafos o grafía es escritura. Igual escritura. Por otro lado, homo sería igual y fonía o fono vendría a ser por etimología sonido, que quiere decir igual sonido o parecido sonido. Listo. Veamos entonces. La homografía dice, tiene igual sonido la palabra o el significante, igual pronunciación, pero diferente significado. Aquí cabe resaltar también que tendrá igual escritura. Bien, tendrá igual escritura, igual sonido o pronunciación, pero diferente significado. Veamos los dos ejemplos. Tenemos la palabra cura y cura. Según el contexto, estas dos palabras van a tener diferente significado, pero hasta el momento se ven, se escriben igual, se escuchan igual. Entonces, el primer término cura podrá ser de aquel sacerdote o aquella persona que se ha dedicado a los hábitos religiosos, mientras que el otro término cura vendrá a ser el remedio de una enfermedad. Tendrán significado diferente según el contexto en el cual utilizamos la palabra. Tenemos también otra palabra, otro significante que es coma, coma. Entonces, veamos, la primera, coma, podría ser del verbo comer, coma rápido. También podría significar un coma de un signo de puntuación, que es la coma. Por otro lado, tenemos a la otra coma, que podría significar que una persona ha desfallecido, ha muerto o está en coma. Entonces, en un estado casi de muerte, que su cuerpo ya no reacciona. Este señor quedó en coma. Entonces, veamos, en los diferentes contextos tendrá diferentes significados. Por otro lado, tenemos la homofonía, que va a representar al igual sonido o parecido sonido, diferente escritura y por ende diferente significado. ¿Qué palabras tenemos como ejemplo? Tenemos el término bello y bello. El término bello con B, que suena casi parecido los dos, pero se diferencian ligeramente. ¿A qué hace referencia? Bello hace referencia a la hermosura, a alguien muy agraciado. Pero el otro término, bello con V, hará referencia ¿a qué? A aquellos pequeños pelitos que tenemos en el cuerpo. Muy bien, tenemos otra palabra, que es ojear y ojear, que suenan también casi igual, muy parecido, pero en la diferencia de la escritura, una es con H y la otra es sin H. El sin H nos hará referencia al término de echarle el ojo, de observar o de ver, pero el término con H de ojear nos hará referencia de pasar las páginas, cambiar las páginas de un libro, de un cuaderno, de un diccionario. Ojea el libro. Muy bien, entonces de esta manera hemos estudiado estos 4 primeros componentes de las relaciones semánticas. A continuación es tu turno de trabajar. Tendrás la ficha en mano para poder trabajar algunos ejercicios de estas 4 relaciones semánticas y de los otros temas explicados, muy brevemente. Además, no te olvides que tienes que elaborar tus
organizadores gráficos, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental u otro organizador. Todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Y esto deberá estar en tu cuaderno para ser registrado después mediante una fotografía y poder así tener una calificación del día de trabajo. Muchísimas gracias por tu atención. Nos veremos en la siguiente sesión de aprendizaje. Sigue estudiando, aprende el vocabulario y no pierdas las ganas. Hasta otra ocasión.